Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestra siguiente invitada, digamos, iba a decir segunda invitada, pero en realidad es la siguiente invitada, es la abogada de Revolución Democrática en el caso Convenios, Libertad Triviño. Libertad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero preguntar algo que, debo ser franco, se lo pregunté también en el corte, porque no sabía y me sorprendió la respuesta, quizás. ¿Es militante usted de Revolución Democrática? No, para nada. No soy militante de ningún partido político. ¿Y comparte las ideas de Revolución Democrática? No, si tuviera que militar en un partido, no militaría en Revolución Democrática. ¿Y por qué toma este caso? Porque soy abogada, porque me pareció un caso interesante, porque me reuní con las personas de Revolución Democrática, me plantearon sus inquietudes y me pareció que podíamos compatibilizar en sus necesidades y mis intereses. Bueno, lo último que hemos sabido de este caso, lo último, digamos, el último elemento, ¿cierto?, que se pone sobre la mesa es la declaración que hace, después de haber mantenido silencio completamente, el Daniel Andrade, que es el representante legal de Democracia Viva. Y quiero preguntarle si queda bien o mal parada Revolución Democrática tras las declaraciones del socio fundador de Democracia Viva. Mira, yo no quiero especialmente referirme a la declaración de Andrade porque considero que las observaciones que tengamos que hacerle las vamos a hacer en la Fiscalía, pero creo que no altera la posición de Revolución Democrática. ¿Pero hay algo que la sorprendió de lo que él dijo? No, hay algo que me pareció que es concordante con lo que nosotros hemos señalado, que es que él sostuvo que había mentido acerca de su experiencia, o sea, la experiencia de Democracia Viva, en el tema habitación, construcción, vivienda, que es algo que también hemos señalado que se le ocultó a la directiva. Ya, o sea, claro, porque él dice dos cosas y quiero preguntarle sobre las dos cosas. Primero que, dice varias, pero las cosas que son como sorprendentes. Primero que es el Ministerio de la Vivienda y en particular el Ceremi de la Vivienda quien lo contacta a él, no al revés. Y yo tengo entendido que todos pensamos que era al revés, ¿no? Y dice él también, entiendo que contactó a otras fundaciones nuevas que participaban en estos convenios. Y después dijo, y yo la verdad es que no debería haber firmado ese convenio porque la fundación no tenía ninguna expertise en el área de la construcción y vivienda, que era el del convenio. Entonces, el segundo dato, el que él reconoce que no tenía expertise, usted dice, me sorprende porque, o confirma que mintió. Claro, es concordante. Ante el partido, digamos. Sí, es concordante, digamos, con lo que nosotros hemos sostenido. Porque a usted le había dicho que sí tenían expertise, o sea, al partido en realidad. Sí. Cuando el partido empieza a hacer las indagaciones, les pregunta a Democracia Viva si tenían expertise en el tipo de convenio que era, y él dijo que sí tenían. Sí, Contreras y Andrade tuvieron una reunión con la directiva nacional de Revolución Democrática el día 6 de junio. Le dan cuenta de la existencia de estos convenios y obviamente en ese minuto la situación, como a todas luces, no es lo que conocemos ahora, ¿cierto? Pero sí habían banderas rojas. Una de esas era el monto, 400 millones de pesos. Otra bandera roja era por qué Democracia Viva o tenía alguna experiencia no en construcción. Y el tercero, por supuesto, que sea un convenio de trato directo. Pero lo más llamativo era esto de la construcción. Y en esa instancia lo que Contreras y Andrade aseguraron fue que tenían 2 años de experiencia en terreno. Y eso fue también lo que bajó o aplacó un poco estas alertas respecto de la directiva. Libertad, usted dijo en una entrevista en el diario La Segunda esta semana que acaba de pasar que el partido Revolución Democrática considera que Catalina Pérez vulnera la probidad. ¿Puede profundizar en eso? Sí, Matías. Mira, yo quiero ser súper enfática en que aquí, en este problema, hay 2 dimensiones, ¿cierto? Tenemos una dimensión ética o política y una dimensión jurídica. En cuanto a la dimensión ética o política, el partido ya se pronunció a través de su directiva, que acusó a Catalina Pérez, y el Tribunal Supremo también se pronunció y la suspendió durante 1 año. Otra es la dimensión jurídica. Hasta ahora, los antecedentes jurídicos indican que ella no está involucrada, no tuvo la injerencia suficiente, con además un interés económico pecuniario respecto de estos convenios. Eso tendrá que determinarlo el fiscal, por supuesto, y los tribunales de justicia, pero con la información que hay ahora, yo creo que están esas 2 dimensiones claras. Ahora, para especificar entonces, pero ustedes dicen, con los antecedentes que ustedes tienen, ella no tendría responsabilidades penales, ¿cierto? Pero en el fondo ustedes aseguran que ella sabía, porque al decir que ella no actuó o que, digamos, actuó contra la probidad, lo que están diciendo es que ella sabía de los convenios, ¿no?
Mira, Catalina no ha desmentido, doña Catalina Pérez no ha desmentido ni ha asegurado que sabía. Y el senador Juan Ignacio Latorre ha sido súper enfático en decir que es poco probable que ella haya sabido. No, el Tribunal Supremo lo que sostuvo, si es que no me equivoco, porque también es un tribunal interno, es que ella debió haber sido más proactiva en el minuto en que se enteró. Ahora, ¿de qué se enteró Catalina Pérez? ¿Qué sabía? ¿Cuál es su nivel de involucramiento? Va a ser algo que va a tener que determinar la Fiscalía. Ahora, es difícil probar a estas alturas, y eso jurídicamente va a ser imposible, creo yo, saber en qué estaban, porque hay muchos que sostienen, o la hipótesis es que esto era un trabajo de largo plazo de financiar una campaña política de futuro, de tejer redes políticas en la región de Antofagasta, porque lo que no podemos obviar es que Catalina Pérez es diputada por esa zona, que el Ceremi es su ex jefe de gabinete y quien se beneficia de estos acuerdos era su entonces pareja. Entonces, tampoco es tan descabellado pensar que hay entregas de dineros a gente que ha reconocido no tener la expertise. ¿Para hacer qué? Para hacer, es una hipótesis, contratar a más gente, mucha plata para contratar a mucha gente que esté en los distintos barrios, pues si el día de mañana yo quiero pavimentar una eventual campaña política. ¿Cómo pudiera afectar eso a Revolución Democrática? Porque si eso es algo así, uno tendría que preguntar entonces si no es un patrón o no es un mecanismo de Revolución Democrática en esa parte, porque tiene todo armado. Tiene una diputada que anda bien en la zona, que saca buena cantidad de votos. ¿Qué responde? Matías, súper buena pregunta. Revolución Democrática como organización no tiene esta política ni esta forma de operar. O sea, yo puedo asegurar que no hay una institucionalización de este mecanismo. Yo no sé, evidentemente es una hipótesis que se baraja, ¿cierto?, que esto se haya hecho a nivel regional o que una persona individual, cuando digo regional me refiero a estas 3 personas involucradas, para levantar un caudillo o 2 o eso yo no lo sé. No podría afirmártelo, pero sí puedo asegurar que desde Revolución Democrática no hay ninguna instrucción institucional de operar así, ni en Antofagasta ni en otras. Que se ve muy plausible, que se ve muy feo, que se ve muy sospechoso esta trenza entre 3 personas tan íntimamente ligadas? Sí, obviamente se ve sospechoso, éticamente reprochable, ¿cierto? Pero además yo creo que las hipótesis son, 1, es lo que tú estás señalando, Matías, o alternativa 2, ¿cierto? Había gente que se llevaba dinero para la casa. Entonces, una hipótesis puede ser reprochable políticamente, éticamente, y la otra es penalmente relevante. Libertad, en ese sentido, ¿hubo algún dinero de lo que recibió Andrade o su fundación que haya llegado a Revolución Democrática? Yo quiero ser súper enfática en este punto, ya lo he hecho anteriormente, pero se revisó todas las cuentas de Revolución Democrática y mis representados me han asegurado que no hay ningún peso, ni de esta ni de otra fundación, que haya llegado a Revolución Democrática. Ya, o sea, usted está en condiciones de decir, de garantizar y asegurar que el Partido Revolución Democrática no recibió ningún peso de fundaciones de esta o de otra, o de algún militante que haya estado involucrado en el caso fundaciones o convenios. Es que de un militante, ahí yo creo que hay que hacer un reparo. ¿Sabes por qué, Connie? Porque podría ser que alguien haya hecho una donación, por ejemplo, para la campaña del apruebo, y tendríamos que ver el listado de todas las personas que donaron. Ahora, que se haya hecho de manera... ¿Ya no lo revisaron? Sí. ¿No lo han revisado? No. O sea, no debieran revisarlo. Estoy pensando en realmente cubrir todos los frentes y descartar cualquier posibilidad de que estas platas, porque esa también es una teoría, que se usaron o se han usado para financiamiento de las campañas de política, de la campaña de la prueba, por ejemplo. Déjame descartar. No necesariamente, porque usted dice, disculpe, para agregar, complementar, que usted dice, no ha pasado por las cuentas del partido, pero han revisado las cartolas del partido, qué sé yo. Recordemos el caso Orpiz. No necesariamente, o hay condenas. Sí. Las platas no necesariamente, no recuerdo, para ser bien franco, se pasaron por la cuenta de la UDI. Lo que Orpiz siempre defendió, que él era el recaudador para una zona. Y a lo mejor pasaron por sus cuentas. Entonces, a lo mejor RD puede decir, búsquenme, y no lo vamos a encontrar. ¿Quiere decir eso que son necesariamente inocentes de un eventual mecanismo? Ya, mira, quiero ser súper clara en esto. Lo que pasa con esta fundación, con Democracia Viva, no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política ni de RD. No sé si puede haber un caso de financiamiento irregular de la campaña de
X persona, individuo que esté involucrado en este caso, pero DRD no. Cuando me refiero a que cualquier militante puede haber aportado dinero a la campaña, es como tú, yo, pueden haber aportado, digamos, en el momento en que, por ejemplo, la campaña del apruebo. Estamos hablando de cantidades menores, etcétera. No estoy diciendo que haya una triangulación de dinero en ningún caso. Entonces, ¿esto no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política de Revolución Democrática? No. Eso está súper claro. Lo hemos revisado y no va a aparecer eso. Ya. Y hablando digamos, de lo que se puede encontrar o no se puede encontrar, ¿usted puede asegurar que Juan Ignacio Latorre, el senador, cierto, que el presidente del partido, nunca supo de estos casos antes de que salieran a la luz pública? Él habla de 10 días antes, ¿cierto? Que él supo 10 días antes. Y ahí uno se pregunta por qué, si había, o tal vez no habían características como revestían características de posibles delitos, porque no se hizo la denuncia. ¿Por qué él no le cuenta a nadie del Ejecutivo? O si es verdad que efectivamente no le ha contado a nadie, porque me imagino que usted ya hizo todo el camino, sí, digamos, y ya recopiló toda la información. Mira, súper aclaremos, ¿cuándo? ¿Cuándo pasa? Vamos sacando información. Es súper importante hacer la línea cronológica para ir entendiendo cómo pasó esto. El día 6 o el día 5 de la noche, pero el día 6, Catalina Pérez habla con Juan Ignacio Latorre y le señala que existe un tema regional, con un tema político, comunicacional, y en la tarde va a haber una reunión de la directiva nacional, y hubo una reunión con la directiva nacional, donde no participó Catalina Pérez, participa su jefa de gabinete, ¿sí? Y participa el señor Contreras y el señor Andrade. Ya. En esa reunión, lo que se le manifestó a la directiva nacional y al señor Juan Ignacio Latorre no es lo que nosotros sabemos hoy en día. Son antecedentes que no eran constitutivos de delito. ¿Eran antecedentes llamativos? ¿Eran antecedentes que le parecieron mal a la directiva? De todas maneras. De todas maneras, porque sí eran antecedentes de que existía un convenio de trato directo entre personas que se conocían. Ya, porque si hubiera sido, si en ese momento no hubieran tenido característica de delito, tendría que haberlo denunciado el senador Latorre, Claro, ¿no? claro. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? En esa misma reunión se les pregunta, y son súper enfáticos, la directiva en preguntarle si estaba todo en regla, si estaba avisado por jurídica y si es que ellos tenían experiencia en construcción. Todas esas preguntas fueron señaladas afirmativamente por el señor Contreras y Andrade. Es más, ellos todo el tiempo señalaron que este era un tema comunicacional y político y que tenían que abordarlo así, Revolución Democrática. ¿Qué es lo que pasó? Y quiero terminar con esto. Sí, por favor. La directiva, pese a eso, se planteó las hipótesis de qué es lo que pasaba si es que lo que le estaban diciendo sus militantes, sus compañeros de partido, podían ser falsos. Si podía haber un problema administrativo y si podía haber un problema penal. Entonces, desde el día 6 hasta el día 12, la directiva insistentemente les pidió información al señor Contreras y también al señor Andrade. Ya, pero el presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, parte hablando, después del día 6, de todas esas preguntas que se hicieron, como hizo usted, partió hablando primero como de descriterio, después habló de errores, salió a apoyar a la diputada Catalina Pérez. En un punto de prensa en el Congreso, todos nos recordamos, estaba Catalina Pérez dando explicaciones, digamos, de toda su relación con estas personas, y al lado está el presidente de su partido. O sea, ¿qué más apoyo que ese? ¿En qué momento cambia y se transforma en que estamos hablando de corrupción, de delito, en que no le cree, etcétera? Yo creo, Constanza, que ha sido bien difícil para la directiva ir avanzando, digamos, en esta obtención de información. Yo diría que si tuviera que decirlo de alguna manera, usaría la palabra a tirabuzón. ¿Ya? Cuando el día del 6 al 12 se les pide información y no llega o llega de manera súper imparcial, se decide pedirle a través del Tribunal Supremo a estas personas que entreguen la información mediante una medida cautelar. El día 16 se destapa y ya por ahí, por el 20, la directiva sabe que era mentira lo de la construcción, que ellos no tenían ninguna experiencia. Yo creo que esa es la gota que rebalsó el vaso y que dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tomar acciones ya no internas como partido, sino externas y jurídicas. Usted aquí está representando a Revolución Democrática. Yo sé que usted es una abogada, que no milita, que tú estás haciendo la defensa jurídica, ¿no es cierto? Pero quiero preguntarle si usted comparte el concepto que acuñó el ministro de Justicia, que lo respaldó el presidente de la República durante la semana, que estamos frente a un caso de corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me parece que la definición del ministro de Justicia es bastante acertada en términos de que el estándar que nosotros como sociedad nos debiésemos poner respecto de la corrupción es ese, es toda práctica inadecuada. Perfecto. Más allá de que penalmente
se vaya a probar puede algo. ser que no sea un caso de corrupción. Obteniendo esa respuesta, le quiero preguntar, si a usted también le parece que es acertado pensar que estamos frente a un hecho de corrupción, ¿a usted le parece, según su experiencia y sus conocimientos, que puede ser esta una corrupción de 2 o 3 personas que se coludieron para corromperse, o podríamos estar frente a una corrupción que escale hacia arriba? Es decir, que haya un mecanismo, que haya gente que les haya dicho, porque no es, no es coincidencia, o quizás podríamos pensar que no es coincidencia, es que el gobierno haya nombrado un militante de ese partido, que es coincidente con la militancia de Catalina Pérez y del señor Andrade, en ese cargo donde sabemos que se reparten dineros. Se reparten dineros para hacer cosas virtuosas, no defectuosas. Entonces, ¿usted cree que si es un caso de corrupción, se limita a esas 3 personas? A ver, no se limita a esas 3 personas porque hemos visto que hay varios casos más que se repiten, ¿cierto? Pero no es un mecanismo de revolución democrática para defraudar al Estado ni para ejercer injerencia política respecto de demás personas. Perdona, disculpe, no es un mecanismo de revolución democrática, pero ¿usted no descarta que sea un mecanismo? ¿Puede ser un mecanismo de personas individuales? Sí, puede ser. Y nosotros hemos tenido antecedentes respecto de eso y le hemos aportado a la Fiscalía como corresponde también. ¿Qué antecedentes han obtenido al respecto? No, hemos tenido antecedentes de contactos entre el señor Andrade y otras regiones. Y esos antecedentes ¿Otros han militantes sido... de RD? Sí, otros militantes de red. ¿En el Maule? En el Maule, efectivamente. ¿Pero sí. ahí no se concretó o sí No se se concretó. concretó el traspaso de dinero? No se ¿Y concretó por qué ni no se siquiera el concretó? contacto. ¿Y por qué no se concretó? Porque la persona encargada de esa región no siguió en contacto con el señor Andrade, no le dio importancia a sus mensajes. O sea, Andrade, digamos, quería replicar lo que hizo digamos, en Antofagasta, en el Maule. Según la información que tenemos, nosotros sí. No sé si quería replicarlo con buena intención, si es que después entendemos que esto no es delito, o si quería replicarlo y hacer alguna ganancia, ya sea política o económica, respecto al tema. ¿Tiene antecedentes de que ese intento se produjo en alguna otra región? No. Pero no lo podemos descartar. Entonces, respondiendo a tu pregunta y para que quede súper claro el tema, ¿hay un mecanismo institucional del partido? De ninguna manera. Puede haber un mecanismo de personas individuales que crearon redes dentro de Revolución Democrática y ahora la están mal utilizando. Sí. ¿Qué más supo de ese intento de Andrade de exportar a otras regiones lo que habían hecho en Antofagasta? ¿Qué más? ¿A qué se refiere? ¿Con quién más sociabilizaron eso? No, ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo se enteran de eso ustedes? nos enteramos porque es información que le llega a la directiva nacional y la aportamos al Ministerio Público. Y esa información que aportó el Ministerio Público habla de un contacto directo, persona a persona, 1 a 1, Andrade a esta persona en el Sí. Maule? ¿No en un grupo de WhatsApp, No, por ejemplo? no. Nosotros no tenemos antecedentes de eso. Y hablando de antecedentes, ¿hay algún antecedente de que el ministro Giorgio Jackson, fundador de Revolución Democrática, militante, por supuesto, esté involucrado en el caso Fundaciones? Ningún antecedente, Constanza. O por lo menos yo no tengo ningún antecedente, ni ha salido de la prensa ningún antecedente, ni jurídicamente hay ningún antecedente que vincule a Giorgio Jackson con, que yo tenga conocimiento, con ninguno de estos casos. Solo para terminar, ustedes en su querella piden y solicitan que haya 12 personas que vayan a declarar en diferentes calidades, imputados, testigos, etc. En el caso de Catalina Pérez, que es una de las personas que ustedes nombran, ¿ustedes la están citando a declarar como imputada? Sí, la verdad es que la calificación de imputado o no, que es súper extraño, pero en verdad para la prensa, pero es una calidad que beneficia a las personas a quienes se les está investigando un hecho, la entrega el fiscal. Y en este caso entiendo que Catalina Pérez está con calidad de imputada. Las otras personas que nosotros citamos en calidad de testigos. Pero, ¿Imputada por qué? ¿Por qué delito? porque lo que pasa es que no. Cuando el imputado está sometido a una investigación donde pueden haber varios delitos, una vez que se formaliza la investigación respecto de ese imputado, se le comunica exactamente qué cargos. Eso no ha pasado en esta investigación todavía. Libertad Treviño, se nos acaba el tiempo, quedan cientos de preguntas, pero por lo menos logramos aclarar y conversar sobre alguna de ellas. Ella es abogado querellante de Revolución Democrática en el caso Convenios. Gracias, Libertad, por estar Muchas aquí. gracias. Muchas gracias y